Buenas noches. Muy bien, buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Arrancamos. El día de ayer estuvimos trabajando ejercicios ya resolviendo que tendrían que ver con problemas de propiedades térmicas de la materia y trabajamos usando la ley, la ecuación de los gases, luego vimos otras con ecuaciones de los gases, vimos una ya con el gas ideal y finalizamos creo que viendo el de la molécula. Sí, porque este es el que vamos a resolver ahora. Este no está resuelto, solo hice algunas anotaciones ya para ir adelantando, para que el tiempo nos abunde un poco más. Y entonces veamos el problema. Nos indica, la bomba de vacíos modernas alcanza fácilmente presiones al orden de 10 a la menos 3 atmósferas en el laboratorio. Considere un volumen y aire, considera un volumen y aire y trate al aire como un gas ideal. O sea que aquí tengo que usar la ecuación del gas ideal porque me están indicando que lo trate como un gas ideal. Si la presión es de 9 por 10 a la menos 14 atmósferas, me dan la presión, y la temperatura es de 300 Kelvin, me dan la temperatura, y lo que me preguntan es cuántas moléculas hay. Eso es lo que me están preguntando en un volumen de 1 metro cúbico. Esos son los datos que me dan. Entonces ya del lado izquierdo tenemos la presión, la temperatura y el volumen. Como nos están pidiendo moléculas, quiere decir que vamos a usar N, que es el que nos da la razón, el número de moles que nos da la razón de la masa respecto a las moléculas, también el número de Avogadro que nos permite encontrar las moléculas y vamos a también podemos usar la ecuación del gas ideal. Para este caso, nosotros solo aquí anoté ya las conversiones, pasamos las atmósferas a pascales y pasamos los centímetros cúbicos a metros cúbicos y van a decir, pero mire, ¿por qué nosotros no lo habíamos hecho? Porque en este caso vamos a usar el sistema internacional para resolver nuestros datos. ¿Y cómo voy a saber que hay que hacerlo? Porque eh, va a depender de cómo están
otorgados los datos. Si se dan cuenta, la temperatura está en el sistema internacional. Todo lo demás está, el volumen está en un sistema que no sea internacional, porque no está en metros cúbicos. Y la presión está dada en atmósferas. Por eso lo pasamos a pascales, a metros cúbicos y en Kelvin. Entonces ya todo lo tengo en el sistema internacional, que es el que vamos a utilizar para poder resolver. Y entonces ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a calcular, vamos a hacer ahí un par de operaciones. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener con nuestra ecuación del gas ideal, nosotros podemos despejar el valor de n, porque lo que me están pidiendo es las moléculas, y para las moléculas necesito el valor de n. Entonces tendríamos nosotros que despejando, n va a ser igual entonces a la presión por el volumen dividido R por T. Entonces tendríamos nosotros que la presión, ya la tengo aquí, pasada al sistema internacional, va a ser igual a 917 por 10 a la negativo 9 pascales por el volumen, que también ya lo tengo aquí calculado, que va a ser el de 1 por 10 a la negativo 3 metros cúbicos, por la temperatura, que ya me la dieron en Kelvin, por eso es que estoy usando el sistema internacional, la temperatura ya está dado en Kelvin. Y me lo hubieran dado en Celsius, pues utilizo para cálculo de Celsius. Y el valor de R cuando está en el sistema internacional tiene un valor de 8.314. Con esto voy a encontrar el valor de N, pero yo necesito específicamente el valor de N. Entonces voy a dejar por ahí, todavía no voy a hacer mi cálculo, voy a dejar aquí abajito. Entonces yo sé que N también se puede calcular. Sé que el valor de N mayúscula, que es lo que me están pidiendo, se calcula como N por el número de Avogadro. Haciendo mi sustitución del despeje que obtuve antes, tendríamos nosotros entonces que, lo voy a poner aquí abajo, que para calcular N también lo puedo calcular como N mayúscula también va a ser igual a P por U por B por RT multiplicado por el número de Avogadro. Ojo, ojo por favor, en el examen no pueden poner la ecuación ya deducida, porque parte de lo que uno evalúa es el manejo que ustedes tengan de la matemática. Entonces, si que fue de las observaciones que le hice, creo que al 95% de los casos, que no pueden anotar, por ejemplo, van a decir, bueno, están pidiendo n mayúscula, entonces n es igual a p por v partido rt por el número de Avogadro. Entonces estaría mala porque no dedujeron de dónde sale esa ecuación. Si no, yo les pongo todo deducido y solo les pongo la respuesta, deducido, respuesta, y me van a decir, no lo entendí. Y con justa causa, porque yo me estoy comiendo todo el proceso. Entonces, por favor, eso sí hay que hacerlo en su examen y en sus trabajos. Hay que dejar anotado el proceso. Entonces, nosotros tendríamos este de aquí, ya tengo la sustitución aquí arriba, que es esta, de aquí. Y el número de Avogadro sabemos que es una constante. Solo denme un minuto. El número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23
23, 6.023 por 6.02. Ya lo habíamos usado antes. A ver, ¿dónde lo usé? Ah, aquí está. 6.02 por 10 a la 23. Moléculas sería en este caso. Y entonces, al hacer esta operación, me queda que el número de moléculas es 2 por 10 a la 6, 2.2 por 10 a la 6 moléculas. La pregunta era cuántas moléculas hay en un volumen de 1 centímetro cúbico. Para el inciso B para el inciso B nos pregunta. Ahora, ¿cuántas moléculas estarán presentes a la misma temperatura, pero a una presión de 1 atmósfera? O sea, la presión ya no es 9 por 10 a la negativo 14, sino va a ser de 1 atmósfera. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es que vamos a hacer el mismo proceso. Cuando ya lo hice una vez, ahí sí ya no tengo que volver a hacer todo el despeje. Entonces, aquí ya solo voy a escribir que n es igual a la ecuación, pero yo ya la deduje arriba. P es igual, entonces ya reemplazo. Y en lugar de poner aquí este dato de por 10 a la negativo 9, voy a poner el dato de 1 atmósfera. Y entonces al hacer el segundo cálculo, me queda que ahora es 2.44 por 10 a la 19 moléculas. Y ahí quedó nuestra respuesta. Para el inciso B, esta es la respuesta. Y para el inciso A, esta es la respuesta. Ahora escribimos nuestra respuesta entonces. Eh, el número de moléculas cuando se tiene la, la presión de 9.00 por 10 elevado a la negativo 14 es de 2.2 por 10 a la 6 moléculas. Y cuando se tiene una presión de 1 atmósfera, eh, eh, es de 2.4419 moléculas. Como no me piden compararlas, no tengo problema. Y listo. ¿Dudas, preguntas?
Disculpa, me quedé en la deducción de N mayúscula. Sí, me perdí ahí en la deducción de la forma. N mayúscula es N por el número de abogado. Y N lo habíamos encontrado arriba como la presión por el volumen dividido la constante de los gases por la temperatura. Entonces, en lugar de escribir N, vamos a escribir la presión por el volumen dividido la constante de los gases por la temperatura, multiplicado por el número de Avogadro, y ya me lleva a la respuesta. Gracias. Muy bien. Y N igual a N por NA está entre las ecuaciones que ya habíamos escrito antes. Y listo. N minúscula es número de moles, ¿no? Sí, número de moles. La masa molar. N mayúscula es la masa en kilogramos. N minúscula es la masa en kilogramos. M mayúscula es la masa molar, que es la de moles, gramos mol. Y N minúscula es el número de moles. Exacto. Y N mayúscula es el número de moléculas. Ahí sí hay que hacer como, los voy a resumir otra vez, están en la presentación, pero se los voy a volver a resumir para que les quede ahí, qué es cada cosa. Hacemos por el más simple. N minúscula es número de moléculas. M minúscula es la masa en gramos. Masa, solo masa. No tiene ningún otro nombre más que masa. Ahora, N sobre A es una constante, que es el número de Avogadro. Y ahora, N minúscula es el número de moles y M mayúscula es masa molar. N minúscula, número de moles. Y M mayúscula, masa molar. Esta se da en gramos o kilogramos. Voy a poner gramos para que gramos mol o kilogramos mol. Mientras que este solo se da en kilogramos o en gramos. Esa es la diferencia entre la masa y la masa molar. Y los moles solo se describen moles. Ahí creo que ya queda más clara la idea de quién es quién. Eso traten de memorizarlo para que no se confundan quién es quién. Bueno, ahora sí, pasemos al siguiente. Un matraz contiene una mezcla de los gases de neón, criptón,
y radón. Radón. Allá, compare las energías cinéticas medidas en los tres tipos de átomos y la rapidez eficaz de sus moléculas. Sugerencia. La tabla periódica del apéndice D, ahora esta la voy a quitar, solo aquí tal vez le voy a dejar. La tabla periódica presenta la masa molar en gramos sobre mol, que era lo que estábamos hablando, o sea, M mayúscula de todos los elementos, bajo el símbolo de químico correspondiente. Bueno, pero eso ya lo busqué yo, y entonces nos da estos datos que están aquí, que es cuál es la masa molar de cada caso. Entonces, si quieren, les voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir M y le voy a poner de subíndice el Disculpe, licenciado, la tabla periódica nos da la masa molar, ¿cómo? de cada uno de ellos. De Pero cada... en kilogramos. no, se lo da así como lo tengo yo ahorita donde estoy modificando. Se lo da en gramos mol. Gracias. Bueno. Ahí está, para que les quede más como claro. Bueno, entonces nos piden cuáles son las energías cinéticas. Pues para ver la energía cinética, observemos que la energía cinética tiene tres componentes. Y el único, estos que voy a encerrar ahorita con rojo, estos dos son constantes. Esos dos de ahí. El único que no es constante es la temperatura. Pero como nos indican, no nos establecen nada respecto a la temperatura, entonces se concluye que para el inciso A, como la energía solo depende de la temperatura, por lo que no hay diferencia entre cada elemento presentado en el problema. Porque no nos están indicando que, por ejemplo, el neón está a 400 Kelvin, el criptón está a 75 Kelvin y el radón está en 3000 Kelvin, por ejemplo. No nos están dando esos datos. Por lo tanto, las energías para cada uno de ellos es constante porque solo depende de la temperatura. Y la temperatura no la conozco. Entonces, como no la conozco, asumo que tienen la misma, pero no la puedo sustituir. ¿Dudas con el inciso A? Ese es teórico. Así son como salen los teóricos. Son cosas de analizar. No es solo de buscar, de sustituir. Dudas con el teórico, ¿por qué las energías son las mismas para los tres? Su compañerita ya no apareció, ¿ustedes alguien logró hablar con ella? No. No, licenciado, ni siquiera el número. Sí, yo lo busqué por lo menos, pero no logré contactarla ni por WhatsApp. Yo logré comunicarme con ella, pero dijo de que ya no pensaba seguir el curso porque veía que era muy difícil, que se había desanimado, que había visto que le había ido muy mal en el examen y que los comentarios de las personas que la rodean pues le decían así como que, para que te metiste, por así decirlo, a camisa de 11 varas y no te la supiste poner y sabes de que no tenés como que suficiente tiempo y que estaba cuidando a un Ay, familiar que estaba enfermo, ajá, entonces por eso mismo no podía encender la cámara en el, ¿cómo se llama? En el examen que tuvimos. Y eso le daba mucha pena también, y que a fin de cuentas había decidido ya no seguir el curso. Eso fue dígale lo que me único que me escriba, dijo. porfa. Muy bien, yo le voy a decir. Dígale que me escriba. Todavía hay solución, hombre. Todavía hay solución. Sobre todo porque no estamos en semestre normal. Entonces, que me escriba, dígale, porque se puede, hombre, se puede, se puede. Solo hay que organizarnos. Pero que me escriba, dígale que no voy a dejar de escribirme antes del sábado, por favor. Bueno, que sea, si puede hoy, no importa la hora, que me escriba hoy y vamos a hablar a ver qué podemos hacer para apoyarla, porque al final, hasta donde mis posibilidades están, les voy a apoyar. Pero, pues ya Muy bien, licenciado. va a depender ya de ella. Esperemos que no, que se anime, hombre, que no se desanime. En la vida
Lo hablábamos con Claudia ayer, creo que fue, o ayer o antier. Sí, ayer fue. Ayer lo hablábamos que eso, la verdad es que nosotros muchas veces yo recuerdo que tal vez en algún momento de mi ser, por ejemplo, ahora que estudié Derecho, me dicen, mire, ¿por qué estudió Derecho? Me siento así como que me estuvieran pagando la carrera, ¿verdad? Pues porque quise estudiar al final, pero la ventaja de estudiar esa carrera es que me abre muchas posibilidades y que nadie me las va a dar. O sea, el dinero que uno gana por haber estudiado un poquito más, digámoslo así, nadie se lo va a dar. Y era lo que yo le decía a alguien, a veces le decía, mire, hasta el trabajo, si el trabajo es una limitante para que ustedes se gradúen en tiempo, piensen en cambiar en un trabajo donde realmente puedan estudiar también. ¿Por qué? Porque el trabajo es su sustento ahora, pero si lo quieren despedir, lo despiden. ¿Y qué va a pasar? Lo despidieron, usted se quedó en primer año de la carrera y resulta que ahora que quiere aplicar a otros colegios o a otras instituciones, en todos le dicen, pero miren, necesitamos con título. Y si se dan cuenta, casi la mayoría de colegios están pidiendo el título a las personas, porque la ley así lo establece. Desde hace como 8 años atrás, antes de pandemia, se acabó el proceso donde las personas podían optar a ser profesores sin título. Entonces, por eso sacaron varios programas para poder tratar de apoyar a las personas que están ejerciendo y que puedan tener por lo menos un título acoplado a su especialidad. Y de ahí creo que surge también parte de lo que surge es el PADEP que hay para básicos, pero ese solo le da el aval para o sea, solo le da un aval para poder seguir ejerciendo o sea, tiene como el profesorado, creo, pero para el aval es como para ciencias naturales, por ejemplo, o para matemática, por ejemplo. No es como el profesorado de matemática y física o algo así. El punto es que traten de escribirle entre todos, traten de motivarla. Les dije al principio, ¿se recuerdan? Les dije, aquí ustedes son 14 y los 14 debieran de terminar y lograr ganar. Pero va a depender también mucho de que ustedes se apoyen entre ustedes. Si se dan cuenta, trato de buscar cómo apoyarlos de la mejor manera posible sin que perdamos hasta donde tengamos que llegar. Porque eso sí es peor y no me dejará mentir Claudia Leslie, que estuvieron conmigo en el curso anterior, que es peor no lograr conocer los temas que hay que conocer del curso, porque entonces resulta que en el siguiente curso ya tienen dos problemas. Lo nuevo que van a aprender y lo que dejaron de aprender en el curso que estaba inferior a este. Y entonces llega un punto donde empiezan a decir, la gran, aquí qué puedo hacer. Pero dígale que me escriba, porfa, y todos traten tal vez les comparte ahí el número nuestro amigo Nestalí para que le escriban todos y la motiven, que se sienta realmente motivada para que no tire la toalla, porque al final, pues todos necesitamos de todos en esta vida, tarde o temprano. Bueno, ya pasamos nuestro speech. Sigamos. Disculpe ahí que yo le interrumpa. Sí, como parte de un testimonio, yo llevo 5 infartos cerebrales y ahorita pues me ha costado, me duele mucho mi cabecita, pero sigo luchando y el neurólogo ya dice que cómo es posible que yo siga en pie y luego que soy docente de matemática y me dijo eso es lo que no ha dejado que se muera su neurona y las demás, las que están vivas, han quedado como que cubriendo ese espacio. Uh-huh. Bueno. Entonces se puede, ánimo, sigamos. Sí, yo recuerdo que creo que el semestre pasado me contó algo de eso, pero bueno. Ajá, muy bien. Sigamos entonces. Ahora en este caso no conozco la temperatura. ¿Qué conozco en todos los casos? Conozco, como ahora ya pasé el inciso A, en el inciso B me preguntan la rapidez eficaz de sus moléculas. O sea, lo que me están preguntando es su velocidad, digamos así, pero es rapidez porque solo es un escalar. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la rapidez? Necesitamos R, necesitamos T y necesitamos la masa molar. De esos 3 datos yo conozco 2. Entonces vamos a dejar nuestras respuestas en función de la temperatura. El R que vamos a usar para estos casos es el R de 8.3
8314. ¿Por qué usé este y no el 8314? Porque si se dan cuenta, la masa molar está en gramos mol y no conozco la temperatura. Entonces no me afecta el no conocer la temperatura, no me afecta a usar el 8.314 por la razón de que la temperatura no la conozco por el momento. Cuando ya haga el proceso, pues no habrá mayor afectación. Mientras que la masa molar para el primer elemento es de 20.17. Haciendo esta operación a calculadora les va a dar el 1.236T. No saco la raíz porque no puedo extraer la raíz del número porque todavía tiene T a la par y T no está elevado al cuadrado. Para el caso del segundo, entonces lo que voy a calcular es el mismo valor, el 8.314 sobre el valor de M, que el segundo es 83.8. Y nos va a dar que al hacer el cálculo en la calculadora, 0.298. Y para el caso del tercero, es 8.314 y el valor de M va a ser 122 gramos mol. Y nos va a dar 0.111T. Y con eso tengo el inciso B, primera parte, porque primero me dice cuáles son las velocidades. Luego la rapidez eficaz de sus moléculas, como lo que... Sí, Kerlin. Lick, una pregunta, la ecuación, la fórmula de velocidad, ¿de dónde se saca? ¿O se saca de presión? No, esa ya estaba entre la lista de ecuaciones. Ajá, esa estaba en la lista de ecuaciones que estuvimos hablando. Porque aquí ya nos están hablando, no estamos analizando. ¿Se recuerda cuando vimos la parte de donde las moléculas chocan? Y luego dijimos que podía haber moléculas que eran diatómicas, monoatómicas, y dijimos que la energía cinética va a depender de cada una de ellas. Ahí anotamos también la ecuación de la velocidad. Y la velocidad es la raíz cuadrada de 3RT sobre M. O sea, esa ya es la ecuación, esa no hay que deducirla, porque ya está dada. Ah, ok. Gracias, Lick. De nada. Con mucho gusto. Muy bien, ahora vamos a calcular las razones entre las velocidades, porque me están preguntando la eficacia de las rapideces. Para encontrar una eficacia tengo que dividirlo. Entonces voy a hacer la eficacia dividiendo cada una de las velocidades de las rapideces que acabamos de obtener en el orden que me aparecieron. Entonces voy a hacer primero el neón dividido respecto a, voy a escribir primero donde todo, donde el neón divide o lo dividen. Luego voy a hacer respecto al criptón, donde yo tengo K, entonces voy a dividir neón sobre criptón. Luego voy a dividir criptón sobre ranión. Luego voy a dividir criptón sobre neón, al revés de como está al principio. Y luego voy a dividir ranión respecto a criptón. Y ahora voy a hacer la otra división. Entonces ahora, donde está ranión, ranión, ranión. Y entonces lo que hice es hacer una mezcla de neón, criptón, neón, radón, radón, criptón, radón, criptón, neón, radón, criptón, radón, neón. Entonces de ahí salen las 6 divisiones que están ahí. Y al hacer las divisiones, ahí sí se cancelan las temperaturas, porque temperatura que multiplica con temperatura que divide, se cancelan y entonces ahí sí me va a dar los resultados que están ahí, que es 2.03, 3.32, 1.63 y 0.49. Yo ya puedo escribir mi respuesta para el inciso B. Mi respuesta para el inciso B es que las eficacias son de 2.03, 3.32. Aquí voy a escribir las eficacias son neón respecto a criptón, 2.03. Neón respecto a radón, 3.32. Criptón respecto a radón,
1.63. Eh, Krypton respecto al neón, 0.49. Y el radón respecto al criptón, 0.61. Ya de ahí sigamos que me pregunten, miren cuál es el más eficaz. Es el que me ha dado la razón más grande. 2.03. O sea, el neón respecto al criptón. Y eso es todo, no hay más que hacerle a este ejercicio. Este solo era largo en lo que había que hacer, pero no era complejo en lo que había que analizar. Solo en ¿No la parte falta teórica. un dato ahí, licenciado? ¿Mm? ¿No falta un dato ahí, licenciado? ¿Cuál me Radón faltaría? dividido neón. ¿Cuál? Radón dividido neón. Es el cuarto. Radón, dividido neón, 0. Radón. Radón, dividido neón. Vamos a ver, 11.2 y 298. Radón, dividido neón. Y creo que me falta ese. Mm, sí, me falta anotar esto. Vamos a anotar. 'Hagamos nuestro cálculo que nos faltaba uno. Eh, y nos falta radón respecto al neón. Sería 0.1112 sobre 1.236. Esto nos daría radón respecto al neón. Y aquí, 0.301. Ahí estamos, gracias. Y radón sobre neón, 0.301. Listo. Right. Y se acabó. Ahora sí. Eh, Aquí las respuestas son todas estas. Sí.
8.314, Mónica. Ese sale del valor de la constante de R, que ese está en el libro también, está en la página. Esa es otra característica de estos capítulos que tienen muchas constantes, muchas tablas. En la página 592 están las 1, 2, 1, 2. Y conforme los problemas que hemos ido resolviendo, las características del valor para hacer el cálculo con el valor de R. En general es o es 0.08206, que ya lo habíamos usado, o el 8.314, que también lo hemos usado. Son los únicos dos valores en los que se puede usar. Con gusto. ¿Hay algún tip para lograr diferenciar cuando usamos una y otra? La unidad de medida, porque uno es cuando está en el sistema inglés. 0.0826 es cuando está litros, atmósfera, mol, Kelvin. Cuando tengo litros y atmósfera utilizo esa. Y cuando tengo joules, mol y Kelvin utilizo el 8.314. Son por las unidades de medida que tiene el valor de R. Se los voy a apuntar aquí, que en el otro creo que lo voy a usar. Entonces ahí les voy a usar para que ya no esté más, ya no está, porque está muy cargada esta diapositiva ya. Les voy a apuntar ahí los valores de R. Sigamos. Nos piden un recipiente con volumen. Ahora miren, para que vean aquí la clave. Veamos. Un recipiente con volumen, y observen que el volumen está dado en litros. Ya tengo mi primera unidad de medida, litros. Inicialmente está vacío. Y luego se llena con gramos de nitrógeno 2. Ese es M minúscula. Y que la presión del gas es lo suficientemente baja como para que el gas obedezca la ley de los gases. Ideales con un alto grado de exactitud. Si la rapidez eficaz de la molécula de gas es 182 metros sobre segundo, si se da cuenta, ya me dieron dos unidades de medida para diferenciar en qué forma voy a utilizar la ley de los gases. ¿Cuál es la presión del gas? Entonces, veamos que me están pidiendo la presión. Para calcular la presión, yo tengo que la presión es por el volumen es igual a nRT. ¿Por qué voy a usar esta inicialmente? Porque, de acuerdo a la ley de los gases, porque dice que se comporta como un gas. Entonces, por eso voy a usar P por V es igual a nRT. Y también sé que la energía está dado por 3 medios de la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura, que fue la que usamos antes. Y la velocidad está dada por 3 veces R por T sobre M. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si observamos, para calcular la presión, despejar la presión aquí es lo más sencillo que puedo hacer, porque solo tendría que escribir que la presión es igual a N, número de moles, por la constante de los gases, por la temperatura, dividido el volumen. Pero no conozco la temperatura. Entonces, ¿qué puedo hacer?
para eso me sirve la de la velocidad, porque la velocidad también tiene temperatura. Y conozco la velocidad, conozco la masa molar porque es nitrógeno 2, entonces puedo buscar cuál es su masa molar en la tabla periódica y listo. Entonces, ahora lo que hago es despejar T. Elevo al cuadrado ambos lados y me quedaría que V al cuadrado va a ser igual a 3RT sobre M y termino de despejar T, que es lo que me están pidiendo. Entonces, para encontrar T va a ser igual aquí a V al cuadrado multiplicado por M dividido 3 veces RT. Y ahora, este T que encontré aquí, lo voy a sustituir aquí abajo. Ahora ya puedo continuar con esta. Entonces, la presión va a ser igual a N por R por T. Ya no escribo T, sino en su lugar voy a escribir lo que acabo de encontrar, que es VMRT por dividido V. V de volumen no lo van a confundir con V de velocidad, está como uno como en carta. Y si observamos de aquí, haciendo la multiplicación, vean que solo voy a sacar, me interesa dejarlo fuera. Me interesa también introducirlo. Y entonces, ¿qué pasa? El valor de R se cancela automáticamente, porque tengo R multiplicando y R dividiendo. Haciendo esa simplificación, entonces, y M por N también lo conozco. M por N es M, porque ya me lo dieron. Y el R se cancela con el R de aquí abajo. Y entonces, aquí puse algo mal. Es que puse T de más. T no, porque no tiene que estar T. Y entonces ya me queda que la velocidad es la masa por la velocidad al cuadrado dividido 3 por U. Dividido U. Entonces ahora ya puedo hacer mi reemplazo. Entonces la masa, la conozco. Que es de 0.226. La velocidad la conozco, que es de 182. Y el volumen lo conozco. Ahora, con el volumen puede ser que haya que pasarlo al sistema internacional, porque vean que la presión, si no tengo forma de utilizar el valor del volumen usando litros para calcular presiones. Ahí sí no lo puedo hacer. Entonces, como no tengo forma de calcular la presión, porque como ya no tengo R que me podía cancelar los litros, entonces yo no tengo forma de pasar litros a atmósferas o litros a que los litros se cancelen en las unidades de medida de lo que tengo aquí ilustrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer la conversión del volumen a litros, es decir, el 1.48 litros lo voy a multiplicar por 1 litro, que son 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y ahí ya lo tengo en el sistema internacional todo. Pero vean la razón que les dije, por qué fue que tuve que hacerlo así. Porque yo no podía pasar, esos litros no me permitían que la unidad de medida para la presión fuera en atmósferas o en pascal. ¿Por qué? Porque al cancelar el valor de R, no tengo forma de poder hacer el cálculo. Al hacer ya mis cálculos que están ahí, pues me quedaría la respuesta como 1.69
por 10 elevado a la negativo, a la 6 que diga, pascales. Es la única manera en que va a suceder esto. No hay otra forma de que pueda pasar esto a pascales o atmósferas, que son las unidades de medida. Sumado que la velocidad está en el sistema internacional. Como tengo la velocidad en el sistema internacional, entonces paso el dato del volumen a metros sobre segundo, a metros cúbicos. Y listo. Sí, César. Sí, solo una duda, Lick. En el caso de 0.226 de gramos de nitrógeno, ¿verdad? Sí. Si son dos moléculas, no las multiplicamos por 0. No, porque es que ya me dijeron que esa es la masa. No me están diciendo que es, no me están pidiendo, o sea, ya me dijeron que eso es como lo que está aportado. No necesito hacer el cálculo de cuánto representa porque no me están diciendo si tengo nitrógeno 2, ¿cuál es el valor de la presión? Ahí sí tendría que hacer el cálculo de 2 por N para obtener entonces la masa molar. Pero de ahí, por lo demás, no. No es necesario. Gracias. Con gusto. Les dije que aquí les iba a apuntar lo de los R, ¿verdad? Vamos a escribir la respuesta entonces. La presión es de 1.69 megapascales. Es como quito yo lo de usar potencias en los exámenes. Lo paso a un dato a un prefijo. Licenciado, ¿la masa no había que pasarla a kilogramos? Fíjese que no es necesario no nos afecta en el dato de la masa pasarlo no nos afecta el dato de la masa. No afecta. Les iba a escribir el valor de R, ¿verdad? El valor de R, el primero está como 8.314 joules mol Kelvin. Joules mol Kelvin. Lick, habría que borrar esa T entonces de arriba, ¿verdad? Que está 3RT. Esta no. No, en la ecuación de arriba Esta sí. aparece 3RT. Esta también. Esta solo la borré en el último. Bueno, recuerdo que la había borrado, pero creo que no la quité. Los demás sí, ahí está. El otro es el valor es 0.08206 y este está dado en litros por atmósfera dividido mol Kelvin. Si se dan cuenta, lo que cambia es el denominador, el numerador. Y esa es toda la diferencia entre cuando uso una, cuando uso la otra.
En el 24, ahí creo que, como no me, creo que ahí es 8.314, póngale, yo lo había dejado como 8.314, pero es porque en mi apunte, como lo tengo con lápiz, probablemente ya no dejé el dato puesto del punto. Esas son las únicas formas de calcular. A ver si hay otro. Oh, no, 8.314. Pues ahí está para que lo puedan distinguir. Bueno, vamos a que sigue, pues. En este caso nos dice calcule la trayectoria libre media de las moléculas. Entonces, miren, pues, para lo de la trayectoria libre de las moléculas, aquí calcule la trayectoria libre media de las moléculas, ya tengo la ecuación definida. O sea, ahí con este nombre ya tengo que ir y buscar, trayectoria libre de las moléculas, esa ya está definida. Y me dan la presión, vean, está en atmósferas. Me dan la temperatura, está en Kelvin. Eso ya me dice cuál del valor de R, si lo necesito hacerlo, lo puedo usar. Esta presión puedo obtener fácilmente en el laboratorio, voy a hacer el ejercicio de 1824, esto no me sirve, lo voy a quitar. Al igual que el ejemplo de 18.8, modele entonces esto sí lo voy a dejar. Modele las moléculas de aire como esferas con radio y me dan el radio. Cuando me dan un radio quiere decir que probablemente necesito área o volumen. Es la única forma en que puedo tener eso. Pues ahora observemos que tengo tres ecuaciones para calcular la... para hacer el cálculo de esta trayectoria libre media. Puede ser que lo haga por velocidad, por tiempo medio, pero no me dan la velocidad, no me sirve de mucho. Puede ser que lo haga por volumen, por 4pi, por la raíz cuadrada de 2, por r al cuadrado dividido por n. Pero aquí puede ser que no me funcione mucho, o puede ser que sí puedo calcular el volumen porque tengo el radio. Y radio al cuadrado. O puede ser que lo haga con la constante de Stefan Boltzmann, que la conozco, la temperatura, sí la conozco, el radio al cuadrado, sí lo conozco, y la presión, que también la conozco. Entonces, como sí conozco de esta última, esta expresión, como sí conozco de este último, todo, por decirlo así, entonces vamos a usar esta ecuación. Entonces aquí ya solo hago mi reemplazo. La constante Stefan Boltzmann, esa ya la habíamos usado antes. Vean que aquí no necesito R. Entonces, la constante de Stefan Boltzmann es de 1. No, este no es el de dato. Es que esa no es, aquí no es constante de Stefan Boltzmann, en este último es un valor, ya decía que algo no me, es un valor K, que no es la de Stefan Boltzmann, sino esta es la constante de,
¿Cómo se llama esta constante? Que se me olvida el nombre. Eh, no, sí es la constante de Stefan Boltzmann. La otra que iba a poner era otra constante. Sí, esta sí es la de Stefan Boltzmann. Entonces, ahora solo voy a chequear mi otra ecuación. V, aquí es K, que es la de constante de Stefan Boltzmann. La otra no recuerdo cuál es el nombre. Que es la de la usamos también antes, pero tiene otro nombre. Bueno, entonces aquí solo reemplazamos. El valor de esta constante K es 1.38 por 10 elevado a la negativo 23 por la temperatura que la conozco y que está en Kelvin, entonces no tengo que hacer mayor cosa con ella, es 300 Kelvin, por 4 pi raíz de 2, no hago nada con ellos, por el radio, que ya está en el sistema internacional, que es 2, por 10 elevado a la negativo 10 por la presión, que está en atmósferas, hay que pasarlo a pascales. Entonces está 3 puntos porque tiene que estar en el sistema internacional. Para este caso, porque todas las unidades de medida que estoy usando están en el sistema internacional. Por una atmósfera, que es 1.0203, no, 013. Por 10 elevado a la 5. Y ahora ya con eso, haciendo los cálculos, me quedaría que el valor T es de 1.64 por 10 elevado a la 5 metros. Y esa es su trayectoria media. Su trayectoria media es de 0.164 megametros. O 1.64 por 10 a la 5. Y listo. Pues, si ustedes están ahí, yo voy a buscar cómo es esta otra constante. También, claro. Sí, ahí tienen, miren, pues, para el caso de cuando hablemos de métodos de transferencia de calor y cuando hablemos de la corriente, hablemos de la radiación, ahí también se usa una constante llamada también de Stefan Boltzmann. Ahí es la que tiene el símbolo como una O. Y cuando estemos en este caso, estamos hablando de velocidades y trayectorias y de gases ideales, ahí cuando tenemos esta K, también se conoce como
la constante de Stefan Boltzmann, pero esta es para este caso. Y ahí tiene ese valor que dijimos que era de el 1.38 por 10 a la 23, para que no van a confundirlas a la hora de usarlas. Solo hay que ubicar que una es con K y la otra es con una como O. Pero sus unidades, las constantes se denominan igual. Una es esta de aquí, yo se las voy a clasificar. Ya está, encontré la diferencia. Esta de aquí se denomina constante solo de Boltzmann y su valor es el 1.38 por 10 a la negativo 23. Y esta otra de aquí es la constante de Stefan Boltzmann. Esta tiene dos nombres. Una solo es Boltzmann y la otra es de Stefan Boltzmann. 5.67 por 10 a la negativo 8. Ahí está, para que las tengan las dos ahí y no confundan cuándo usar cuál. Una es de ¿Nos podría decir para qué sirve cada una? Perdón. donde estén, así ya es más fácil porque no va a ser que aparezca en otro lado. Cuando aparece K, se refiere a la constante de Boltzmann. Y cuando aparece como O, se refiere a la constante de Stefan Boltzmann. Una la vimos en la teoría de temperatura calórica y transferencia, pero puede ser que aparezca también en otra. Entonces no la voy a restringir solo a eso. Y la otra aparece cuando hablamos de Boltzmann con doble N. En los casos de lo que estábamos viendo ahorita, que era en la teoría cinética de los gases. Igual que hay otra todavía que aparece, hay una con una H que no recuerdo qué es. Hay una H con una liñita, que ese también tiene que ver con el creo. O creo que es este mismo valor. ¿Verdad? No recuerdo que eso es de química. Bueno. Y vamos con el siguiente. Entonces, ahí se recuerdan. Aquí está lo de los gases. Los voy a encerrar en cuadritos distintos para que lo que es información que les va a servir para su examen. Por ejemplo, en el formulario yo recuerdo que están las constantes de R están anotadas. Aquí solo es para que recuerden. Igual que lo otro, ya lo tengo separado con un cuadrito y aquí les voy a separar con un cuadrito también lo de Stefan y lo de Stefan Boltzmann. Lo de Boltzmann y lo de Stefan Boltzmann para que distingan cuándo se usa cuál. De esto ya saben que es información que les va a servir, pero no es que sea parte como un dato del problema. Este verde, este celeste y el otro que está aquí azul. Son como información pertinente que les puede servir. Bueno, ahora sí. Vamos con el siguiente. ¿Cuánto calor se requiere? Nos están pidiendo el calor que se requiere para aumentar la temperatura de 2.50 moles de un gas diatómico ideal en 50 cerca de la temperatura ambiente. 50 Kelvin cerca de la temperatura ambiente si el gas se mantiene a volumen constante. Y luego, ¿cuál es la respuesta a la pregunta incidental? Si el gas es monoatómico. Lo que cambia de monoatómico y diatómico es el valor de la capacidad calorífica. Para un diatómico se calcula como 5 medios de R y para un monoatómico se calcula como 3 medios de R. Pero eso lo vimos en una parte de la presentación, estaba también. Y es lo único como novedoso, digamos, de este problema, es que aquí hay que usar esto. Desde ahí ya tenemos todo lo demás. Se usa igual, entonces tengo los 2.50,
lo voy a multiplicar por 5 medios del valor de R. Aquí el R lo voy a usar como sistema internacional 8.314. Y la temperatura, como el cambio de temperatura, lo estoy pasando hasta 50 Kelvin de una vez. Y me da la primera respuesta. 2.6 por 10 a la 3. Y la segunda, lo que va a cambiar, dejo igual el 2.50, pero en lugar de usar 5 medios, voy a usar 3 medios. Y aquí la constante es la misma, 8.3145, y aquí también es 50. Y aquí la respuesta me queda 1.6 por 10 a la 3 joules. Entonces ya puedo escribir mis respuestas. Entonces sería para el gas diatómico, tu calor es de 2.6 kilojoules. Y para el gas monoatómico es de 1.6 kilojoules. Y listo. Que una letra. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos aquí también ya marqué la respuesta. Aquí no marqué la respuesta. Vamos a marcar la respuesta aquí. Marqué respuesta. Aquí marqué respuestas. Y todos los de ayer ya habían marcado respuesta. Bueno. Y con eso hemos finalizado el capítulo Espéreme, licenciado, todavía no he terminado. Por 18. favor, gracias. Han estado marcando su asistencia en el Excel y en el formulario de Google. No se les olvide porque eso lo tengo que reportar yo. Muy bien. No se les olvide. No se les olvide. Licenciado, disculpe, a mí se me olvidó anotarme el día de ayer. ¿Qué puedo hacer? Anótese, porfa, porque usted estuvo ayer en clase. Gracias, Lee. Yo Solo no me he ayudado. Se me ha olvidado en el. no, hombre, que no se le olvide, porque que a mí me piden revisión. Si a mí me hubiesen pedido hoy. Se clavan. Exacto. Es que es responsabilidad de ustedes. Eso sí es responsabilidad de ustedes. Estar marcando. Es como mi responsabilidad de marcar mi entrada y salida para la universidad. No digo, ay, se me olvidó, lo tengo que hacer. Pues yo me tengo que recordar todos los días, porfa. No se les olvide marcar, porque si no, sí es problema. Es problema para ustedes. Muy bien. Bueno.
Vamos, pues. Vamos con la recta final del tema de este tema. Muy bien, ahora vamos a hablar de termodinámica. Hasta donde hemos visto nosotros, ya vimos calor, es específicamente, era únicamente nos preocupábamos por situaciones que se debían por el cambio de temperatura. Luego vimos la teoría cinética de los gases y lo que analizamos era cómo era el comportamiento interno de las situaciones. Ahora vamos a ver qué pasa cuando existen transferencias ya de calor, pero ya a un nivel un poco más macro, donde lo que vamos a analizar es cómo se dan esas transferencias y qué sucede en el entorno o no sucede en el entorno. Entonces, la termodinámica, que viene de la palabra terme y de la palabra dynamis, que significa al final de potencia, se puede establecer que es la ciencia física que se encarga del estudio de la relación entre calor, trabajo mecánico y otros aspectos de energía. Aquí vamos a usar como clave la conservación de la energía. Entonces lo que vamos a centrarnos es en verificar que calor que entra y calor que sale debe de suceder que sea exactamente el mismo, a menos que se pierda porque se transforma en otra cosa. Que puede ser que haya trabajo, puede ser que haya energía cinética, energía mecánica, energía potencial, energía elástica, cualquier energía puede suceder. Entonces, así brevemente vamos a hacer un resumen. Energía potencial, si hay posición. Energía potencial elástica, si tenemos un resorte. Energía cinética, si tenemos velocidad. Y energía y calor, si tenemos un cambio de temperatura o un cambio de fase. Trabajo, cada vez que hagamos, que pues es por definición sabemos que trabajo es el cambio de energía que puede llegar a darse. Bueno. En el caso de, Tippens también lo define como la ciencia que estudia la transformación de la energía térmica en energía mecánica y del proceso inverso, la conversión del calor en trabajo. Entonces, vean, ahí está clave, palabras claves es que vamos a ver transformación de la energía en energía térmica a mecánica o de mecánica a térmica. Como por ejemplo cuando nosotros ponemos, esa es eléctrica, energía eléctrica a energía, pero cuando conectamos, por ejemplo, las resistencias con las que ponen los calentadores para ducharse con agua caliente, sobre todo ahora que están en época de frío, entonces eso transforma la energía que pasa sobre el circuito, que es una energía eléctrica, la transforma en una energía calorífica. No toda la energía se convierte en calor, pero su gran mayoría sí. ¿Qué pasaría si mucha la energía no se convierte en calor? Pues eso nos sirve para su función, que es calentar. Pues hay objetos que lo que buscan es que haya menos cantidad de calor y objetos que van a buscar que haya mucha cantidad de calor, dependiendo de lo que se necesite. Un sistema térmico, ya se recuerdan que habíamos hablado en unas clases anteriores, hablamos de un sistema. Es un sistema térmico, es aquel que va a tener una frontera y va a tener un entorno que podemos llamarlo que es el subconjunto y un conjunto. Este sistema térmico puede suceder, se define como una región en el espacio o una colección fija de materia encerrada por una frontera real o imaginaria. Quiere decir que algo lo guarda. Por ejemplo, un sistema térmico puede ser mi hielera, por ejemplo. Está limitada físicamente por adentro, todo el objeto que yo pongo dentro está limitado físicamente por las paredes de la hielera y la tapadera. Por eso es un sistema térmico. Las fronteras pueden ser rígidas o flexibles y el sistema puede estar fijo moviéndose en el espacio. Eso es concepto. Equilibrio y estado. Un sistema está en equilibrio térmico cuando no ocurren cambios. Es decir, que no hay forma ni que aumente la temperatura, disminuya la temperatura, que aumente la presión, disminuya la presión. O sea, no hay forma de que
de alguna manera suceda que hayan cambios que afecten en su interior, entendiendo estos cambios como cualquiera de sus propiedades térmicas. ¿Cuáles son las 4 propiedades térmicas? Presión, volumen, densidad, temperatura. Estado es la definición precisa de la condición en que se encuentra un sistema dadas sus características o propiedades térmicas. Está en agua, está en sólido, está en gaseoso. Procesos térmicos. Un proceso térmico es todo aquello que produce un cambio de estado en un sistema. Un cambio de estado se produce cuando se altera o cambia el estado termodinámico del sistema. Es decir, que vamos a decir que hay un proceso térmico si la temperatura aumenta, si la presión aumenta, si la densidad cambia, si el volumen cambia. Si pasa una de esas situaciones, nosotros vamos a tener un proceso térmico. Y un proceso cuasi estático, que son aquellos procesos ideales ideales en que las desviaciones a partir del equilibrio son infinitesimales, de manera que es posible considerar como estado de equilibrio a todos los estados por los que atraviesa el sistema. Es lo que están queriendo explicar o decir aquí, es que en este caso es cuasi estático cuando es tan pequeña la diferencia de presión, de temperatura, de volumen, que se considera despreciable. Entonces, en ese caso es cuasi estático. Está, pero es tan pequeño que no, que se puede considerar estado en equilibrio al final. Trayectorias térmicas. Miren, pues, estas trayectorias térmicas, estos dibujitos son clave para lo que vamos a hacer. Hay una trayectoria que es cerrada, que es la C. Es una trayectoria, lo que nos va a dar es el comportamiento o nos va a permitir analizar, de acuerdo a la gráfica, cómo es que hubo un cambio de presión, de volumen, temperatura en el proceso térmico. Por ejemplo, en la gráfica del inciso A, nosotros tenemos que disminuyó la presión, pero aumentó el volumen. En el inciso B tenemos, vean la flechita, me dice de dónde a dónde lo leo. En el inciso B tenemos que disminuyó el volumen, pero aumentó la presión, porque vean, la flechita está de 2 a 1. Y en el inciso C, el proceso regresó a donde iniciaba. Empezó en 2, sube su volumen y su presión, y luego regresa su presión y su volumen a la temperatura en la que estaba. Como cuando ustedes inflan un globo. Se calienta, aumenta su volumen y luego su presión, y luego cuando ustedes lo desinflan otra vez, se regresa su presión y su volumen a su estado natural. ¿Dudas con las trayectorias térmicas? Aquí vamos a hacer mucho más dibujitos. Aquí hay que hacer dibujitos, como el del estado del agua. ¿Dudas con las figuras térmicas? Porque esto sí es importante entenderlo. La flecha me dice cuál es la dirección. La flecha me dice cuál es la dirección. Ciclo térmico. Veamos. La anterior era trayectoria térmica. Solo es la flechita. El ciclo térmico es un proceso térmico con un conjunto de procesos que tiene como resultado un estado final para el sistema, que es idéntico a su estado inicial. Entonces, vean, empezó en 1, bajó a 2, baja a 3, sube a 4, regresa a 1. Eso es un ciclo térmico, que es cuando cierro la trayectoria en el proceso. Como cuando ustedes dicen, se acabó el ciclo escolar, es porque ya empezó y finalizó. Así de sencillo. Trabajo y energía. Al realizar un proceso térmico, nosotros vamos a observar que puede haber que haya un trabajo. Este proceso térmico puede que se encuentre una salida de calor, el cual va a producir un trabajo en el entorno. Y para ello se toma la siguiente convención de signos. Entonces, miremos. Pues. Si el calor es menor que 0, entonces el sistema está cediendo calor. Ejemplo de ello, cuando se les calienta el carro. Su carro calienta el sistema. El trabajo realizado sobre el sistema es positivo cuando entra al sistema. Ustedes empujan su carro. Ahí hay trabajo positivo.
Trabajo realizado por el sistema, trabajo negativo. Su carro los empuja a ustedes, los lleva a ustedes. El sistema está haciendo el trabajo. Ahí es negativo. Resulta que a su carro ustedes, por ejemplo, le echan agua fría. Entonces, el calor lo absorbe el carro. ¿Cuál podría ser? Bueno, ahí no, el del carro no creo que sea. Por ejemplo, ustedes consumen una comida. Ustedes allí absorben el calor o la energía para el sistema, o sea, para ustedes mismos. Dudas con el trabajo, la energía y los signos. Si el sistema los saca, el calor, ustedes tocan y el sistema está irradiando calor, entonces lo cede calor negativo. Si el sistema recibe el calor, cuando ustedes tienen frío, se pegan al y tienen más calor, ustedes están recibiendo el calor positivo. Ustedes empujan su carro, trabajo positivo. Ustedes lo hacen sobre el carro. El carro los lleva a ustedes, trabajo negativo. Ojo, pues, porque de ahí salen mis preguntas teóricas. Relación entre trabajo y calor. Pues cuando ustedes vean cálculo, van a ver que una integral se puede calcular el área bajo la curva, se puede calcular como el trabajo. Entonces nosotros vamos a calcular trabajos usando gráficas. ¿Qué hay que hacer? Pintar la gráfica y calcular el área bajo la curva. Entonces esa es clave para poder ver este tipo de situaciones. Que para calcular el trabajo, nosotros vamos a pintar. ¿Se recuerdan que en la física 3 calculamos trabajo pintando áreas, Claudia y Leslie? Cuando vimos lo del trabajo en un resorte. Sí. Ahí vimos cuando el trabajo era 0, cuando el trabajo era negativo, cuando el trabajo era positivo. Pues la idea viene siendo la misma. Y aquí viene la primera ley de termodinámica. ¿Qué establece la primera ley de termodinámica? La ley 0 que establecía que dos cuerpos que están a una misma temperatura van a estar también, y si A está a la misma temperatura que B y B está a la misma temperatura que C, A y C van a tener la misma temperatura. Entonces, dos cuerpos, todos los cuerpos están en equilibrio térmico si tienen la misma temperatura. Por eso la respuesta del examen era echar agua tibia, agua al tiempo, en agua al tiempo. Ahí aplico la ley 0. ¿Por qué no era echar agua caliente en agua al tiempo? Porque ahí no estoy aplicando la ley 0, porque uno está a temperatura alta y otro está a temperatura ambiente. Agua fría, agua ambiente, tampoco. Tienen que estar los dos a la misma temperatura. La primera ley de termodinámica establece que la energía para un sistema aislado permanece constante. Cuando hay un intercambio de energía entre un sistema y su entorno, la energía total final para el universo, es decir, el sistema y entorno, es igual a la energía total inicial para el universo. Energía interna de un sistema se define como la suma de todas las energías cinéticas de sus partículas más la suma de todas sus energías potenciales de interacción entre ellas. ¿Cuál es la ecuación que nos interesa de esto? Que energía es igual a calor menos trabajo. Esa es lo que nos interesa en la primera ley de termodinámica. Que energía es igual a calor menos trabajo. ¿Y cómo calculo trabajo? Como presión por cambio de volumen. Listo. Eso es lo que me interesa de la primera ley de termodinámica. Que un sistema, al final aquí, es por eso que decíamos que un sistema, el calor ganado más el calor perdido iba a ser igual a 0, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el calor que entra más el calor que sale nos va a dar como resultado 0. Sigamos. Entonces veamos que si introduzco 100 joules y hago de trabajo 100 joules, entonces al entorno, si yo hago la diferencia, quiere decir que la energía va a ser de 50 joules, porque es la energía que quedó entre la diferencia entre el calor y el trabajo, quiere decir que al entorno se le aportó energía de 50 joules. Como sale del sistema al entorno, por eso es positivo. Ahora veamos. El calor, el trabajo entró negativo 100 y el sistema, el calor tuvo negativo 50 joules. Entonces, 150 joules. Entonces, trabajo negativos 100 joules y
calor negativo 150 joules. La diferencia del sistema es negativo 50 joules. Eso es lo que se aporta el sistema le aporta al entorno. Entonces aquí la energía interna disminuye. El calor agregado al sistema es igual al trabajo que está realizado, no cambia la energía interna del sistema. 150 que entra, 150 que sale, entonces quiere decir que no hay transferencia de energía al entorno. Aquí hubo transferencia y aquí hubo transferencia. Estas gráficas estudienlas porque son parte de lo que saco de la teoría. Entonces, si el proceso es cíclico, es decir, que su estado inicial y final son los mismos, ahí es donde decimos que calor es igual a trabajo. Solo si, vean las condiciones. Cíclico finaliza donde empieza. Este caso, miren, empezó aquí en A, sube a B, llega a C, regresa a A. En este caso es un ciclo. Y como es cíclico, calor igual a trabajo. Si el sistema es aislado, no hay intercambio de calor con el sistema, el trabajo, el calor va a ser igual a cero, porque no hay forma de que haya intercambio. Si es aislado. Cíclico, pasa esto. Aislado, pasa esto. Procesos térmicos. Esto es muy interesante. Los procesos térmicos son 4. Isocórico, isotérmico, isobárico, adiabático. Hay que reconocerlos. Yo empiezo con el más sencillo, que es el adiabático. Hay un proceso que se denomina adiabático cuando el calor es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que el calor no se transmite, no entra ni sale. El calor se mantiene igual. Ejemplo de ello, cuando ustedes usan Duropor para aislar. ¿Qué están buscando ahí? Un aislante de calor. O sea, ese es un sistema adiabático. Isotérmico es cuando la temperatura se mantiene constante. Térmico de temperatura. En este caso lo que quiere decir es que la temperatura se va, como el estado cambio en la fase. La temperatura ahí es constante. Por eso era una línea horizontal. Como la temperatura es constante, a ese proceso se denomina isotérmico. Isocórico, que el volumen se mantiene constante. El volumen no varía, pero puede variar la temperatura, puede variar el calor, puede variar cualquier otra cosa. Y el isobárico cuando la presión se mantiene constante. Si se dan cuenta, 3 tienen palabra de iso y 1 tiene palabra de adia. El que a mí es el más usable para todos es el adiabático, porque es el que con el que usamos nosotros por lo general todo cuando queremos aislar. Aquí hace mucho frío. Voy a poner mis planchas de Duropor para que mantengan calentito el lugar. Voy a poner algo para que me caliente el lugar. Entonces ahí ese es adiabático, para mantenerlo caliente. Esta casa siempre está a la misma temperatura. Fíjense, aquí nunca hay frío ni calor. Isotérmico. Fíjense que aquí el volumen siempre es el mismo, no cambiamos por nada. Isocórico. Y la presión, aquí la presión del trabajo se mantiene constante. Siempre tenemos la misma presión. Isobárico. Esos son los 4 procesos térmicos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un proceso adiabático. Vean que en el proceso adiabático el calor es 0. Por lo tanto, el cambio de energía es igual al trabajo realizado. Aquí por eso tenemos esto es lo que vendría siendo un termo. Así funcionan los termos. Los termos son adiabáticos. El proceso es reversible, se conoce como proceso isentrópico. Cuando además es reversible, se conoce como isentrópico. Cuando el sistema se expande adiabáticamente, el trabajo es positivo, ya que el sistema efectúa trabajo sobre el entorno. Proceso de estrangulación es aquel en el cual el fluido a alta presión se filtra adiabáticamente a través de una pared porosa o de una abertura estrecha hacia una región de baja presión, que es como funcionan los refrigeradores. Proceso isocórico. La presión se mantiene constante. Las ollas de presión se efectúan a volumen constante, por lo que aquí es de volumen constante. Isocórico, sí, volumen. Se efectúan sí, porque si no sería presión constante, adiabático, isocórico, isotérmico, isobárico. Pero este no es isobárico, es isocórico.
Se efectúa a volumen constante, por lo tanto no se efectúa trabajo. Por eso es que las ollas de presión están mal vistas porque realmente son ollas de isocóricas. Aquí el cambio de energía es igual al calor, no hay trabajo, únicamente hay calor. El isobárico, que es cuando se mantiene la temperatura a la misma temperatura, aquí el trabajo es igual a presión por cambio de volumen. No hay, se efectúa presión constante, La misma presión siempre se mantiene y entonces ahí sí puedo calcular el trabajo. Y el isotérmico, que se efectúa a temperaturas constantes, se dan los puntos latentes de fusión o de vaporización. Las gráficas de los procesos térmicos, que son estas de acá, entonces vean que el isobárico, las gráficas son volumen contra presión, isobárico, volumen, presión constante. Por eso es una línea horizontal en la gráfica. Isocórico quiere decir que hay un cambio de temperatura, entonces la presión va a bajar. El adiabático, vean que es como más curvo, y el isotérmico es completamente curvo. Entonces, estas son las tres gráficas que vamos a estar analizando. Energía interna de un gas ideal. La energía interna de un gas ideal solo depende de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. ¿Se recuerdan, por ejemplo, la de, P por V igual a NRT? Ahí dependía, dijimos que depende de la presión del volumen, pero la energía interna de un gas ideal únicamente depende de su temperatura. Y si recuerdan, calor es igual a mc delta T. No depende nada más que el cambio de temperatura. Veamos que la capacidad calorífica de los gases es igual a, con presión constante, volumen constante, va a ser capacidad calorífica molar de los gases ideales. La razón de capacidad calorífica se calcula como la capacidad de la presión sobre capacidad del volumen. Y si el proceso, cuando es un proceso de tipo adiabático en un gas ideal, el trabajo es igual a N, que es el número de moles, por UCV, que es la constante, que es la capacidad calorífica, por el cambio de temperatura. Si hago la conversión para pasarlo usando el dato de la constante de los gases, CV sobre R es P1 por V1 menos P2 por V2. Y llegamos a estas que son ecuaciones para calcular trabajo cuando estemos hablando de gases ideales. Segunda ley de termodinámica. Entonces, la primera ley de termodinámica, en resumidas palabras, ¿de qué nos habla? Sencillo. Calor, trabajo, energía. Y formas en que lo intercambiamos en el sistema. De eso es que habla la primera ley de termodinámica. La ley cero habla del equilibrio térmico. Que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando tienen la misma temperatura. Entonces tengo primera ley, segunda ley y ley cero. Ya llevamos tres leyes. Ahora veamos qué establece la segunda ley de termodinámica. Esta es la de la eficiencia. Veamos cuáles son los conceptos básicos de la segunda ley. Primero, fuente es un depósito que suministra energía en forma de calor. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una fragua. Una fragua, por lo general, emite calor y sirve, por ejemplo, para puede servir para calentar cosas o hacer derretidos de materiales. Eso es una fuente. Un sumidero es un depósito que absorbe energía en forma de calor. Por ejemplo, podría ser, cuando ustedes ponen un duropor, podría ser, hacen una que absorbe la energía en forma de calor para que no sea transmitido. Eso es un sumidero. Eficiencia térmica es la relación que hay entre el trabajo de salida neto y el calor de entrada total. Así es como calculamos la eficiencia. Trabajo de salida neto y el calor de entrada total. La división de esos dos me va a dar la eficiencia. No hay nada que tenga una eficiencia del 100% en la realidad. Siempre hay pérdidas de calor. Y es bien sencillo. Si están cerca del refrigerador, vayan y tóquenlo. Les voy a dar un minuto para que vayan a tocar su refrigerador y me dicen cómo está.
¿Lo toco por afuera o lo toco por adentro, abriendo la puerta? Por fuera, no, por fuera, sí, en su entorno. Bueno, gracias. Exacto. Porque no toda la energía se convierte en lo frío de adentro. Hay energía que se pierde y se convierte en calor. Por eso es que los refrigeradores no son tan eficientes. Por ejemplo, ¿se recuerdan? Bueno, la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero yo no sé si, tal vez en las películas, alguno vio Los Años Maravillosos, que ahora todo se puede ver en internet. Esa era una película que hablaba de un muchacho y sus problemas existenciales. Pero hay una escena donde sale la mamá limpiando el refrigerador y lo que hacen es que le quitaban la escarcha que se producía. Y esa escarcha era por la ineficiencia que tenían esos refrigeradores. Ahora ya ningún refrigerador produce escarcha, a menos de que esté dañado. Entonces la escarcha era que se llenaba de como que fuera nieve esa cosa. Si usted ya quería sacar la comida y entonces el refrigerador lo que tenía era un gran bloque de hielo alrededor. Entonces tenían que desconectarlo y esperar que se quitara. Algunos lo pullaban y arruinaban después el refrigerador por eso. Pero el punto es que era por la ineficiencia que tenía. Entonces, sus refrigeradores se calientan porque, por la eficiencia que se está perdiendo, por el calor que se pierde, la energía que se pierde y que se transforma en calor, y eso es parte de la ineficiencia que tiene. No hay ninguna máquina que sea eficiente al 100%. Irreversibles es un proceso que se realiza en una sola dirección, no regresa. Ya no puedo, me puedo ir de izquierda a derecha, pero no puedo regresar de derecha a izquierda. Irreversibles son los que puedo invertir. Me puedo ir de izquierda a derecha, derecha a izquierda y listo. Y veamos que en el caso de los procesos reversibles generan un sistema. ¿Cuándo dijimos que era un sistema? Que cuando hacíamos la gráfica vamos a finalizar en el punto donde empezamos. A eso es lo que llamamos un sistema. Una máquina térmica, que son dispositivos que convierten el trabajo en calor de manera directa y por completo. Estos reciben calor de una fuente a temperatura alta y convierten parte del calor en trabajo y rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor a baja temperatura y operan en un ciclo. Entonces aquí se puede ver en el dibujo, podemos observar que tenemos el depósito caliente, expulsa el calor, una parte se convierte en trabajo y la otra parte llega al sumidero, que es un depósito frío que absorbe el calor y el ciclo empieza otra vez a generarse. Suelto calor, una parte se hace trabajo y una parte se va a la parte fría. La segunda ley de termodinámica, que también se conoce como el enunciado, que también se puede definir como el enunciado de Kelvin y Planck, definen lo siguiente. Es posible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Entonces veamos en los dibujos, por ejemplo, tenemos algo que, eso es lo correcto. Tengo trabajo y una parte se va al ambiente. Pero que todo se produce, todo el calor se convierta en trabajo, eso es algo que no es real. La segunda ley de termodinámica, por el enunciado de Clausius, es posible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Entonces veamos que, de acuerdo a este enunciado, todo el calor se transforma y va a frío. Pero que todo el frío se vaya al calor, porque creen que eso no es válido, porque está ahí como que no es válido.
¿Se recuerdan de lo de quién gana y quién pierde calor? ¿Quién gana calor? El que tiene menos temperatura. Exacto. ¿Y quién pierde calor? El que tiene más temperatura. Entonces, el más caliente le da la energía al más frío. Por eso es que eso no es válido que el más frío le dé energía al más caliente. Es contradictorio. Y ahí vamos a ver algo que en la realidad sí lo hace. Eficiencia térmica, entonces, es el rendimiento de eficacia de una máquina térmica en relación entre la energía que debemos. Entonces, se puede calcular como trabajo dividido calor caliente, o es igual al calor frío sobre calor caliente con valor absoluto. O temperatura de entrada menos temperatura de salida dividido temperatura de salida. Entonces, esas son las ecuaciones para calcular eficiencia térmica. Motores, y ahora vamos a ver 3 aparatos. El primero es el motor de combustión interna, que se denomina ciclo de Otto. El ciclo de Otto, su proceso es que sale, sube su presión, luego por calentamiento, luego cuando ya tenemos encendido, en este caso el combustible, existe una expansión adiabática en carrera de potencia, luego baja su presión, expulsa calor, por eso es que se calienta el motor, y luego otra vez inicia el proceso. Entonces tenemos una compresión adiabática en el primer proceso, luego se calienta en volumen constante, es decir, volumen constante estaríamos hablando de que es isocórica, luego expansión adiabática otra vez, es decir, que no hay transferencia de calor, luego baja, tenemos acá enfriamiento de volumen constante, enfriamiento de los gases de escape, y luego otra vez inicia el proceso. Como es un proceso que se mantiene que empieza del punto A y termina en el punto A, pues sabemos que es un ciclo, y por eso se llama el ciclo de Otto, que fue la persona que lo trabajó. El otro es el ciclo de Carnot. En este caso da valor máximo, este ciclo de Carnot sirve para determinar el valor máximo de una máquina térmica a través de los siguientes pasos. El gas expande isotérmicamente a temperatura caliente absorbiendo calor. El gas expande adiabáticamente hasta que su temperatura disminuye a la temperatura C. El gas se comprime isotérmicamente a temperatura C, cediendo calor. Y el gas se comprime adiabáticamente hasta su estado inicial de temperatura TH. Se dan cuenta, no hay una pérdida de energía. Gráficamente, el ciclo de Carnot es de esta forma. Empieza en A, llega a B, luego baja a C, repasa a D y regresa A. Si se dan cuenta, es distinto al ciclo de Carnot. Miren, el ciclo de Carnot es como más ancho. Pero entonces que el ciclo el ciclo de Otto es más ancho y el ciclo de Carnot es como más leve. Entonces aquí lo que más nos va a interesar es hacer estos dibujitos. Esto es bonito. Y vamos con el refrigerador. ¿Se recuerdan que les dije que no era válido? El refrigerador es una máquina térmica que opera en forma inversa. Quien inventó el refrigerador, la verdad es que muy inteligente, porque él logró hacer que se invirtiera el proceso. Entonces, vean que en el refrigerador, el interior del refrigerador que está a temperatura inferior, entrega calor y da aire exterior a una temperatura más caliente. Y entonces se introduce calor en trabajo al sistema. Esta es una máquina térmica que opera en forma inversa y su eficiencia se mide por medio de Q frío sobre Q caliente es igual a Q caliente sobre Q frío sobre Q caliente menos Q frío. ¿Se recuerdan que la H es de caliente y la C es de frío? O también la temperatura fría sobre temperatura caliente menos temperatura fría. Este es un proceso que es anormal, digámoslo así, porque trabaja de manera inversa a lo que establecían los otros autores. Y aquí tenemos el esquema de una refrigeradora. Si se dan cuenta, la refrigeradora, esto es lo que ustedes miran allá atrásito, miren, este tubito, hay dos tubos, el de evaporador y la válvula de expansión y el condensador. Y aquí es donde ustedes están. Entonces, este enciende el motor y lo que hace es que sube, ustedes tocan, este va subiendo, por eso es que estos tubos hay que cuidarlos mucho. Hace una válvula de expansión, expulsa para que se dé la vaporización, el vapor, y esto hace entonces que empiece a enfriarse. Luego otra vez baja y otra vez empieza el ciclo. Entonces miren aquí en el dibujo de acá, este es el interior del refrigerador.
Entonces está el compresor, que es un motorcito, miren, por eso tiene un pistón, sube, baja, expulsa a alta presión, genera altas presiones, calienta, va calentando el condensador, llega a la válvula de expansión, entra el evaporador, que genera, aquí es donde entra el proceso de licuefacción, entra el proceso acá, enfría todo lo que usted tiene de comidita, sale por el mismo tubo, a baja presión y inicia otra vez el ciclo, y así se mantiene. Por eso es que cuando ustedes mueven un refrigerador porque se van a mudar, hay que desconectarlo por lo menos un día antes, porque necesitan que esto no tenga nada en su proceso del ciclo y que no se vaya a arruinar en un futuro. Aunque dije que estos temas iban a ser bonitos, esta parte de la física es como una de las que más creo que, al menos a mí, me gusta un montón. Y la entropía. Disculpe. Con razón se arruinó mi refrigerador. Se mudó. Y se la llevó así. Lo cambié de lugar. Sí. Eso pasa muchas veces. Porque como lo van a mover, se va a agitar y ahí puede llegar a pasar. Y la entropía, que es una medida cuantitativa del desorden, la entropía la van a volver a ver ustedes otra vez en física moderna cuando lleguen. Si todo pinta para bien, en la física 6 se mira un poco física moderna, pero ahí lo van a ver específicamente en la licenciatura en un curso de física moderna. Y entonces la entropía, que es una medida cuantitativa del desorden, se calcula como el cambio de S es igual a S2 menos S1, que es igual al calor dividido la temperatura. Y también se calcula, es una ecuación de tipo logarítmica, la constante de Stefan Boltzmann por el logaritmo del trabajo 2 sobre el trabajo 1. Entonces veamos que un proceso puede estar ordenado con poca entropía y al aumento de entropía genera menos orden y entonces existe un gran desorden que es parte de lo que se denomina que hay mucha entropía. Y con ello hemos finalizado. Hoy nos va a quedar un poquito de tiempo. Entonces miren pues, ¿qué vamos a hacer en su examen número 2? Va a venir. ¿Hasta dónde va a venir? Para que les dé tiempo a estudiarlo, miren, pues se los voy a dejar así. Su examen número 2 va a venir del capítulo 18, que fue lo que terminamos de explicar de esta semana. Puede ser que todavía le pregunte algo de calor, pero ya teórico nada más. Así que estudien otra vez esa parte de teoría. Y de esto les voy a preguntar teoría. ¿Desde dónde viene teoría? 17, 18, 19 y 20 vienen de teoría. Solo teoría. No voy a poner ningún ejercicio. Y ejercicios vienen específicamente del 19 nada más. Vuelvo otra vez a decirlo. Teoría, 17, 18, 19 y 20. Y específicamente de ejercicios vienen del 19. Entonces, practiquen ejercicios del capítulo 19 y teoría del 17, 18, 19 y 20. Ya vieron que les fui diciendo, esto es lo que puedo preguntar en teoría de la presentación. La presentación se las voy a subir de una vez hoy, igual que la grabación, para que puedan darle un vistazo. Muy bien, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Mañana nos dedicaremos a resolver ejercicios de estos temas tan interesantes. Ahí traen lapicitos y colores para hacer dibujitos, porque hay que hacer mucho dibujo en estos temas. Entonces, con esto doy por finalizado y vamos a detener nuestra grabación.